Si ustedes observaron el manual 444, vamos a ver que tenemos lo que sería el análisis de los ejes equivalentes, los datos, perdón, de coeficientes de daño. Hemos establecido, en este caso, lo que correspondería. Esta gráfica que tenemos aquí, que está en el manual, es una gráfica que nos puede ayudar a determinar los coeficientes de daño. Ya nada más hay que entenderle un poquito a esta gráfica, en donde, de acuerdo a los esfuerzos verticales y producidos por los diferentes ejes, vamos a establecer estas líneas que son las curvas de igual daño relativo, como lo maneja ahí. Entonces, los datos que requerimos para utilizar esta gráfica sería el incremento del esfuerzo y la profundidad que nosotros queramos analizarlo. Si dejáramos así la gráfica, pues simplemente estaríamos hablando de ejes equivalentes con las características, vamos a decir, de manera típica, o sea, sin referirse a lo que serían ejes sencillos, ejes tándem y ejes trídem. Entonces, aquí nos dice la nota donde está establecido estos datos, que las líneas, estas que están colocadas como líneas del mismo daño relativo, están ejemplificadas de acuerdo a tener lo que serían ejes de 8.2 toneladas con una presión de 5.8 y un coeficiente A de 15, que nosotros consideramos eso como el dato inicial. Pero si queremos nosotros, como dice aquí abajo, utilizar los conjuntos de tándem y triple, nosotros tenemos que utilizar las fórmulas que ya conocemos, que están aquí abajo. ¿Ok? Entonces, la primera parte sería con 5.8 y con lo que sería 15. Pero para utilizarla ya de acuerdo a los ejes sencillos tándem y triple, como están aquí abajo, tendríamos que utilizar estas ecuaciones para sustituirlo aquí y dependiendo de la profundidad, pues lo único que haríamos es que el sigma z, ya sea sencillo, tándem o triple, lo coloquemos en la parte superior y en la parte de la profundidad y obtuviéramos ya el valor correspondiente al coeficiente de daño. Es una gráfica que nos puede ayudar para obtenerlo, pero actualmente con las computadoras, pues ya automáticamente ponemos la fórmula y ya nos salen los datos. Pero esto es también como apoyo para poder determinar estos coeficientes de daño. Ok, ya tenemos los coeficientes de daño y ahora sí tenemos que utilizar esta tabla donde nosotros vamos a, ya tenemos escrito los tipos de vehículo, el porcentaje en decimales de cada uno de los vehículos, si van cargados o vacíos, se va a colocar. Recuerden que se coloca la letra A también, los vehículos automóviles, para que esto me vaya saliendo 1 y esto también, si no, no nos saldría correctamente el análisis. Para los vehículos, y esto como recomendación tipo A, todos van cargados, aunque no calculemos ni coeficientes de daño ni nada de esto, porque nos saldría 0 o muy bajo el valor. Entonces no tendría caso, pero si lo quieren hacer no hay problema. Entonces ya tengo aquí la composición de nuestros cargados y vacíos. Para el tipo B, yo recomiendo que siempre sea 100% B. Y ahora sí, a partir del tipo C, ya tendríamos que colocar porcentajes de lo que observemos, o también puede ser lo que sería un criterio de decir, yo quiero que sea el 80% cargado y el 20% vacíos, de acuerdo a mi experiencia, a mis observaciones, y todos los pongo 80-20, 80-20, 80-20,
No hay ningún problema, ese es el criterio que se quiere tomar, no se puede aceptar o verificarlo de acuerdo a lo observado en el lugar. ¿Ok? Bueno, voy a poner el que tiene ya datos. Vamos a poner el que tiene datos para que vayamos observando los diferentes valores. ¿Ok? Recuerden que A2 y A'2, esto ya no existe, nada más es una 2. Ok, aquí están manejando el 100% cargados. Aquí están poniendo, pero esto ya lo eliminamos. Aquí están poniendo 80-20, 70-30, 90-10, 70-30, 90-10. No hay ningún problema, esto sí se puede hacer. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nosotros el valor correspondiente a cada uno de ellos. Aquí nos salió un valor de 7. ¿Por qué nos salió el valor de 7? Porque son 7 tipos de vehículos. Por eso. Pero este número no necesitamos para nada. Ok, nos vamos a la siguiente columna donde dice composición del tránsito. Simplemente se multiplica la composición del tránsito por cada uno de los coeficientes y aquí anotamos y nos tiene que dar 1. Esto sí es importante, que nos dé 1. Ya hasta la misma nos va a dar. Ok, ya tenemos nuestros coeficientes de daño calculado y vamos a utilizar en primera instancia, tal y como nos dice el primer evento del manual 444, con profundidad 0 y profundidad 30. Ahorita no vamos a decir más allá, vamos a usar los valores de 0 y de 30, colocamos los valores y después multiplicamos el valor obtenido de la composición de cargados o vacíos multiplicado por el coeficiente de daño y nos da número de ejes sencillos equivalentes del 8.2, donde llegamos hasta esta parte donde estamos hablando de que va a ser la suma y sumamos el valor de todo lo anterior, toda la columna correspondiente a carpeta y base, y ponemos el valor de 1.307, que es la suma, o de 0.688, que es la suma del otro caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, debemos de utilizar lo que sería el tránsito diario promedio anual inicial. El que nosotros tenemos sin proyección. Es muy importante que no nos equivoquemos y pongamos el tránsito diario promedio anual, que le llamamos TDPA 0. ¿Ok? Ya lo puse aquí, ya son 500 vehículos para este caso, donde estoy poniendo el tránsito diario promedio. Es un dato que ya lo tengo. El otro dato que yo voy a requerir sería los años de servicio o el horizonte de proyecto que nosotros queramos trabajar. ¿Ok? Primera instancia es colocar exactamente el mismo valor que utilizamos como horizonte de proyecto. Ya después vamos a hacer modificaciones, pero ya en proceso constructivo. Ahorita no. Los años de servicio, si pusimos 30, 30. Y la tasa de crecimiento anual de tránsito, el famoso TIAT, que nosotros lo llamamos, que la letra no es la letra T, sino la letra R. La letra R que viene aquí, perdón, aquí le pusieron T, pero no es T. Aquí pusieron 7.5 y una vez que tengamos esos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el coeficiente de acumulación de tránsito, C sub T, que es igual a 1 más R multiplicado a la N y todo esto menos 1 dividido entre R. ¿Qué quiere decir? 1 más la tasa en decimales elevado a el año de servicio o de horizonte de proyecto, menos 1 entre el TIAT o el R y todo multiplicado por 365. Recuerden, si es año bisiesto, 366. Eso es importante. Pero, de manera general, 365, que son todos los días del año. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el valor del tránsito y lo vamos a ir colocando en los siguientes renglones. Los datos que vamos a colocar sería
el coeficiente de tránsito acumulado, 4463.89, 4463.89, porque es en los dos lados. Y aquí viene algo que nosotros vamos a empezar a entender. Lo que sería el coeficiente de carril de proyecto. Ok, me salgo un momento en esta presentación y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. De acuerdo al tipo de camino, y esto yo ya lo sé, ya sé qué tipo de camino es el que voy a utilizar, pues yo necesito saber qué porcentaje va a circular por un carril que le vamos a llamar carril de proyecto o carril de diseño. ¿Ok? Este factor de distribución que nosotros vamos a utilizar es para diseñar un carril. Y ese carril se repite de acuerdo al número de carriles que tenga el camino. O sea, nosotros no diseñamos por carriles, necesitamos por un solo carril. Entonces nos dice, ¿cuántos carriles tiene tu camino? Ah, es un tipo B2, ok, tiene 2 carriles. Entonces, perdón, para diseñar nuestro camino nos dice, ah, perfecto, tú vas a tener el 50% en un sentido como valor máximo y un 50% como valor máximo en el otro sentido. Van a decir, no, pues no es cierto, porque en mi caso vienen muchos camiones, pero esos camiones también tienen que regresar. Entonces, yo no puedo decir, ah, es que en un carril van 70 y en el otro carril regresan 30. No es así. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un diseño muy grande al utilizar 30, digo, al utilizar 70% para un carril que va al 30, entonces no sería correcto. Entonces, cuando decimos tenemos 2 carriles, lo dividimos entre 2, 50% va en un sentido y 50% en el otro sentido. Esto es cuando todo el camino va totalmente al 100%. Entonces, el coeficiente de distribución por dirección o también el coeficiente de carril de diseño es 0.5, el 50%. Ahora, cuando tenemos 4 carriles, y esto es una situación de recomendación, no es una situación totalmente ya bien definida. En algunos textos podrán tener una variación distinta de acuerdo a lo que sería este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. En el caso de tener 4 carriles, nos dice, ok, yo no puedo hacer que tengamos el 100% entre 4. 100% entre 4 sería 25%. ¿Y realmente irá el 25% como máximo en cada carril? Pues no. Lo que sí no puedo decir es que en el carril va el 50%. Tampoco, porque estaríamos teniendo un carril sin ningún vehículo, en un solo sentido. Entonces recomiendan que sea el 45%, pero algunos de ustedes dicen, no, pues yo no quiero que sea el 45%, yo quiero que sea el 40%, pero ¿realmente será esa la situación? Es criterio. Para esto sería esta situación. Esta situación es cuando nosotros tenemos un solo camino con 2 carriles, vamos a tener uno en un sentido y otro en otro sentido. Y entonces los vehículos irían así, más o menos. Pero si tenemos una situación de tener más carriles, vamos a tener mayor concentración de vehículos en el carril de baja que en el carril de alta.
Y entonces aquí sería la situación de decidir cuánto va a ser el porcentaje para mi diseño de un carril. Si me voy al 50%, pues estoy haciendo una estructura muy grande. Si me voy a menos del 40%, estoy haciendo una estructura que realmente no es posible que circulen tan pocos carriles por un solo carril. Unos se van a concentrar más en baja que en alta. Hay veces que se ha tomado la decisión de decir, los carriles de baja van a ser más grandes en el sentido de estructura y los carriles de alta van a ser de menos espesor por la estructura. Pero, ok, sí lo puedes hacer, pero ¿realmente lo puedes hacer en el proceso constructivo? Saldría mucho más caro. Por lo tanto, nos deja una opción de tener el 45% como factor de carril y entre 6 o más carriles, el 40%. Esto es basado en la guía de el AASHTO. En el caso de la UNAM, nos los deja abierto y también lo basa mucho en el AASHTO, también, porque la UNAM 444 nació del AASHTO, nació de esta metodología. Bueno, entonces aquí sí es importante tener esta información, ya que nos va a servir para cuestiones de diseño, ¿ok? Y entonces, ya en el caso de mi diseño, pues yo voy a poner como mi camino era un camino tipo B2, entonces 50% y 50% va a circular. Es importante hacer este análisis porque aquí viene. ¿Cuánto va a ser el tránsito diario promedio anual inicial en el carril de proyecto? Pues la mitad del TDPA, el 50%. Por eso tenemos 250 y 250 en cada uno de los ejes para carpeta y base y subbase y terracerías. Entonces, haciendo un resumen, el 1.307 es la suma de todos los valores de la operación de multiplicar el valor de la composición, cargados y vacíos, multiplicado por el coeficiente de daño correspondiente para carpeta y base y para base y terracerías. Esa es la suma, 1.307 es el valor y 0.688. 250 es el TDPA multiplicado por el factor de carril de diseño, que es el 50%, 500 por 0.5, 250. Y el coeficiente de acumulación de tránsito viene siendo la proyección a futuro, porque ya estoy hablando de el horizonte de proyecto y del índice de crecimiento de los vehículos, el famoso TIAT. Ahora sí, multiplico 1.307 por 250 por 446,389 y me da 1.458.578 ejes equivalentes que van a pasar durante el periodo, que aquí en este caso fueron 9 años, van a pasar de vida útil 1,5 millones aproximadamente de ejes de 8.2 toneladas por cada punto de mi carretera. 1.400.000, 1,5 millones, vamos a ponerlo, de ejes equivalentes a 8.2 toneladas para el caso de una profundidad de 0. Y para el caso de una profundidad de 30 centímetros, el daño va a ser equivalente a 770.000 ejes equivalentes. Ese es el cálculo de los ejes equivalentes
que nos propone el método de la UNAM bajo su manual 444. Eso es lo que van a hacer para la próxima clase, determinar cuántos ejes equivalentes va a tener. Recuerden que el resultado debe ser en entero, porque no podemos poner, además, el valor exacto no, en nuestro análisis, no es muy importante que pongamos 1,458,578, porque a la hora que estemos analizando, utilizamos gráficos y no vamos a poner, salvo sepamos la ecuación, sí la podemos obtener, pero de manera práctica vamos a decir 1,460,000 o 1,500,000, y del otro lado puedo poner 800,000 o 770,000, porque lo voy a ver en una gráfica. Entonces, pues, la aproximación va a depender de cómo lo veamos y cómo entendamos la gráfica correspondiente. Esto sería su trabajo que van a entregar para el lunes, ya, ahora sí, cuánto valen los ejes equivalentes para carpeta y base, para subbase y terracerías de los vehículos que están transitando a una profundidad de coeficientes de daño de 0 y de 30. No vamos a cambiar ahorita eso de 0 y 30. Ya más adelante, el mismo lunes, vamos a decir, ok, la recomendación que nos hace la Secretaría y el Instituto Mexicano del Transporte son tantas profundidad para analizar. Y ya nos iríamos con esos datos si es que lo queremos. Muchas de las veces nos conviene analizar a diferentes profundidades los ejes equivalentes y sacar, puede decirse, un criterio de un promedio, o el más alto, o el más bajo, o dependerá mucho de quién esté diseñando. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esto? Sí, Víctor. Ingeniero, yo tengo una pregunta en respecto al TDPA inicial. ¿Se va a Sí. afectar por lo del carril de proyecto, pero se afecta de la misma forma en ambos o se complementa? Es decir, en carpeta y base 40 y en subbase 60. No, es igual. Okay. Es igual para base y carpeta y subbase y terracerías. Es el mismo TDPA. Si te das cuenta, pues aquí está. 250 y 250. No hay una modificación. Es el mismo. ¿Ok? Ángel, ¿tienes pregunta? Ingeniero, buenas tardes. ¿Podría, puede, es que necesito ver una columna de la gráfica. No sé si lo pueda reducir la vista. Ahí está toda. Sí, muchísimas gracias. Le comento sobre la composición del tránsito, es básicamente el porcentaje que hay. Sí, es el Ok, porcentaje. perfecto. Son los porcentajes en decimales, ¿eh? Ok, gracias. Sí, el A es 33.9, 14.4, 9.7, 27.4, bueno, eso ya lo saben. Gabriel, escucho. Disculpe, ingeniero, la tasa de crecimiento anual del tránsito siempre va a mantenerse del 7.5%. Sí, la que tú hayas utilizado para tu proyección hacia el horizonte de proyecto. Es el mismo dato. Porque estamos hablando de... Ok, es el mismo dato. Sí, no sufre Vale, muchas modificación. gracias. Lo que pasa es que aquí no usamos el tránsito proyectado, porque la misma fórmula ya nos está dando lo que sería el coeficiente de acumulación de tránsito, ya está haciendo la proyección. Pero aquí estamos hablando de un coeficiente de acumulación de tránsito. No estamos hablando de una proyección de vehículos. Por eso es distinto el proceso para determinar ya cuántos ejes equivalentes van a ser. Esto ya nos da directamente el método de hacer este coeficiente de acumulación de tránsito. En el caso de la proyección, recuérdate que es el TIAD, 1 más el TIAD elevado a n
que sería lo más fácil. ¿Ok? ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, Disculpe, ingeniero. sí. Los años de servicio son los que usamos para el TIAT también. Sí. Ok, gracias. Años de servicio o también llamado horizonte. Antes se le llamaba años de servicio, ¿no? O vida útil del camino. Actualmente ya le decimos horizonte de proyecto. Es lo último que sacó la norma, digo el manual. ¿Sí, Michelle? Ingeniero, una pregunta respecto a la constante R. ¿Qué TIAT ocupamos? ¿El 1 o el 2? Cuando haces tu análisis, tú tienes que hacer de acuerdo a tu criterio, ¿eh? Que yo recomiendo que sea el 2, porque el 1, cuando tú haces el análisis y ya leíste lo que dice el manual, es cuando yo estoy diciendo que sería es fácil de entender. Cuando se abre un nuevo restaurante o un nuevo comercio, la gente va en bola a ver qué se trata. ¿Y después qué pasa? Pues ya lo conocieron y dicen, no, pues ya no voy, o sí voy. Entonces se reduce el porcentaje. En el caso del horizonte de proyecto, lo hacen a 5 años. Dicen, en 5 años la gente está emocionada y se quiere ir a la carretera. Pero después dice, chin, el costo es muy alto, si es de cuota, pues mejor me regreso y ya no sigo y se vuelve. Entonces aquí, si utilizamos un TIAT muy alto, pues vamos a tener grandes cantidades de ejes equivalentes. Y recuerda que este TIAT está analizado para la vida del horizonte de proyecto. Y entonces, si yo pongo muchos ejes equivalentes, en el primer año no van a estar, en el segundo tampoco van a estar, en el tercero tampoco, en el cuarto tampoco. Entonces, no nos conviene meter ejes equivalentes muy grandes porque saldría una estructura muy robusta y bastante costosa. Entonces, eso es criterio. Ahí nos dice el manual que puedes hacer eso. Pero yo no recomiendo utilizar TIAT muy altos, que van a ser los primeros años, para que después se reduzca este TIAT y obviamente vamos a tener, pues ahora sí, espesores mucho más grandes. Posiblemente tú dices, es que a futuro va a crecer y a lo mejor tenemos crecimientos más altos, ok, pero dependerá mucho de la zona, el tipo de camino, para qué sirve, cuál sería la sesión, el sector socioeconómico, político, social, etcétera. Hay muchas variables que nos hacen efectuar modificaciones en nuestro criterio. Entonces, yo recomiendo que sea el TIAT 2, pero, o el TIAT de menor porcentaje. Pero muchos dicen, no, yo no estoy seguro de que va a haber una disminución y yo me quedo con el TIAT grande. Adelante, no hay nadie que te diga que no. Ese es uno de los problemas y ventajas que tiene el diseño de caminos, que no hay una situación rígida que nos diga, no lo puedes hacer y sí lo puedes hacer. Entonces, toda la metodología que se tiene para diseño de carreteras de manera estructural, estoy hablando, manera estructural, es muy compleja y no hay una que sea totalmente 100% exacta. No hay ninguna en ningún lado del mundo que te diga esto es lo mejor. No hay. ¿Por qué? Porque intervienen muchas variables. Uno va a tomar variables de un tipo y otra de las cosas. No todos los caminos están siendo elaborados en las mismas condiciones de terrenos, climas, etcétera, etcétera. No aspectos geométricos no hay vuelta de hoja, eso ya está normado y eso es para todos los lugares. Algunos con más severidad, otros con menos severidad, pero dentro de un rango ya establecido. Pero estructural es muy complejo. Es muy complejo. Y simplemente
yo quiero tomar 5.8 de presión de contacto, y otro dice, no, yo quiero 5.3, y otro dice 6. Están en su análisis, están en su criterio, están en su diseño. Entonces, aquí sí, yo lo dejo a su criterio. Podrán utilizar el más alto, o podrán utilizar el más bajo, o podrán utilizar el promedio, no lo sé. Lo que sí es importante que esta tasa de incremento vehicular sea basado en las estadísticas que se tienen de la zona. ¿Ok? Esto es bastante importante para no incurrir en datos que obviamente no van a suceder debido a que pues, no hay vehículos y tú estás poniendo una tasa muy alta. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno. Ok, entonces voy a subir la liga para que ya me suban y entreguen su tabla totalmente terminada con sus ejes equivalentes. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos los ejes equivalentes, ahora sí, vamos a decidir qué hacer de manera estructural. De manera geométrica, ya dijimos que tenemos un camino tipo A, B, C, D o ET, el que sea. Eso ya no lo podemos cambiar. Y ya en manera estructural requerimos a fuerza los ejes equivalentes, porque los ejes equivalentes me van a determinar los espesores de las capas que van a conformar tanto terracerías como pavimentos. Por eso, en el caso de la UNAM, tiene dos valores. Uno que sería para el caso del área de pavimentos, que sería carpeta y base, y la otra sería para base y terracerías, o en nuestro caso, terracerías. El valor que vamos a utilizar nosotros para nuestro diseño estructural sería el correspondiente a los valores obtenidos de la subbase y terracerías. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro diseño geométrico, que involucra también a un diseño estructural. ¿Y por qué? Porque después vamos a determinar la volumetría de la cantidad de material que se requiere para hacer las diferentes capas. Si nosotros no sabemos los espesores, pues no sabemos cuánto material vamos a tener. Tenemos un área, ¿no? El camino va a tener 14 metros de ancho y va a tener tantos kilómetros de largo. Pues tenemos un área, pero cuánto de espesor para las capas de terracerías, pues no sabemos. Para eso requerimos los ejes equivalentes. Pues vámonos, si no hay preguntas, nos vemos el día lunes. Ya terminada esto, porque con base en esto vamos a continuar, ahora sí, ya lo que serían los primeros capítulos de nuestro curso. Estos datos que vamos a obtener, tanto el TIAD ya proyectado, el TDPA 0, el TIAD proyectado, el TDPA proyectado y los ejes equivalentes, los dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocer el tipo de camino y nos vamos a la parte de diseño geométrico. Después regresamos para determinar el diseño estructural del camino. Que esto nos lleva a manejar ya presupuestos, análisis, formas, procesos constructivos, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos, nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin y cuídense porque está canijo esto. Vámonos. Gracias, ingeniero. Sale, ingeniero. Todo bien. Luego, ingeniero. Bye.